Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das, porque tú de verdad deseas encontrarte con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes con tu espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, para que te podamos conocer a ti. Señor, confesamos que necesitamos cada día más de conocerte a ti profundamente. Señor, echa de nosotros cualquier pensamiento de arrogancia o cualquier pensamiento que pueda pensar que ya lo conocemos, y permítenos un encuentro como de niños y el Padre, Señor. Te pedimos, Señor, por esta región. Te pedimos por Juchitán, Señor, por Tehuantepec, por Ixtepec, Señor, y todas las regiones aledañas también, para que el Evangelio de verdad pueda correr, empezando desde nosotros, Señor. Señor, te queremos adorar, te queremos exaltar. No permitas que ninguna de las palabras que salga en este momento de la boca de este siervo pueda ser de opinión humana. Si la hay, Señor, permite que caiga a tierra y sea reprendida. Pero si la palabra, Señor, que tú nos das hoy es de parte de ti, Señor, permite que penetre en nuestro corazón y que nos pueda salvar, llevándonos al Evangelio. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Vamos a proseguir, por favor, con las lecciones. En sus copias ustedes tienen la lección 10. Y antes de empezar con la lección 10, me gustaría quizás poner en contexto un poco de lo que estamos diciendo. Generalmente yo creo que cuando hay algún seminario esperamos algún tipo de conocimiento novedoso o alguna estrategia como para que la iglesia pueda crecer, o ciertamente algún tipo de aliento especial para que tengamos, no sé, algún tipo de subida en nuestra vida de fe que siempre va en declive. Pero empezamos esta sesión diciendo que en realidad hay un problema que no se ve dentro de la iglesia, que es un problema que acosa a toda la iglesia desde hace muy buen tiempo. La iglesia está en esta tierra porque es necesario que se cumpla la gran comisión. Amén. Yo entiendo de que hay muchas razones por las cuales nosotros estamos agradecidos de estar en esta tierra y adoramos a nuestro Señor por ello. Sin embargo, hay muchas cosas que dentro de esta tierra podemos hacer que también las disfrutaremos eternamente en el cielo. Por ejemplo, en la eternidad vamos a seguirle alabando, nos vamos a gozar en su presencia, vamos a aprender más de nuestro Señor cada uno de los días pasantes. O sea, vamos a hacer muchas de las cosas que hoy como iglesia podemos hacer en esta tierra. Sin embargo, hay una cosa que como iglesia hoy nos es dada la oportunidad, que en el cielo quizás no la tengamos, y es la oportunidad de evangelizar. No, ¿a quién le va a evangelizar usted en el cielo? No creo que a Jesús, ¿verdad? Entonces, hoy en esta tierra tenemos la oportunidad como iglesia militante todavía en esta tierra de llevar las buenas nuevas y de cumplir la gran comisión. Si nosotros vemos al final de los 4 evangelios, vemos que el deseo de Jesús consistentemente, antes de ascender, siempre se expresa en el evangelismo y de hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio a toda criatura. Vosotros me sois testigos de estas cosas. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8, ¿verdad? Apacentar a mis ovejas. En otras palabras, la palabra del Señor debe de ser dada a las personas, y este es un papel importante que la iglesia hoy tiene que jugar. Sin embargo, hoy nos hallamos en una situación en donde la mayoría de las iglesias tienen miedo del evangelismo. Todas las iglesias quieren evangelizar, pero nadie puede evangelizar. ¿Por qué se nos da así? ¿Qué es lo que pasa? Si somos la iglesia que es igual que la iglesia primitiva, ¿por qué es que hoy tenemos una diferencia tan abismal con la iglesia primitiva en este punto? ¿Se tratará de una estrategia diferente a la que tenía la iglesia primitiva? ¿O se tratará acerca de algún método de hablar, de alguna extroversión que ellos tenían? Tampoco. Lo que marca la diferencia entre nosotros y la iglesia primitiva era la fe que ellos tenían. Y empezamos, ¿verdad?, en la primera lección explorando un poco de cuál era esta fe. ¿Qué mensaje compartía el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan y Apolos también y Priscila y Aquila y todos los miembros de la iglesia primitiva? Sorprendentemente, aunque cada uno de ellos tenía un trasfondo diferente, una personalidad diferente, el mensaje siempre era el mismo. Siempre su mensaje iba dirigido a testificar que Jesús es el Cristo.
¿Por qué esta verdad es importante? Ayer hablábamos un poco de cómo Satanás ha distorsionado tanto nuestra mente que cosas que tienen una relevancia tan grande para nosotros se nos hacen muy comunes y muy banales. Y eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las palabras que nosotros utilizamos en la iglesia. Por ejemplo, el hecho de poder darle el culto a Dios, si usted se pone a pensar en eso, es algo tremendo. Como un ser que simplemente es polvo puede adorar al Dios viviente y que Dios reciba esa adoración y que nos corresponda con su presencia. Eso es algo increíble. La oración y todo lo demás en realidad ha perdido su valor, pero especialmente este punto que se trata del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿verdad? O buenas nuevas. Pero cuando usted le pregunta a las personas cuáles son las buenas nuevas, generalmente no hay una definición exacta, no hay una definición concreta de lo que es el Evangelio. Las personas le podrán decir, bueno, Dios te ama, ¿verdad? Y es cierto que Dios me ama, pero como que no podemos pasar a definir más allá de eso. ¿De qué se trata el Evangelio según la Biblia? Lo leíamos hoy en la mañana en Juan capítulo 20, versículo 31, en donde dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda la Biblia tiene un propósito. Dios es el autor de la Biblia, ¿verdad? Sabemos que hay muchos autores de esta tierra, pero Dios permitió que toda la Biblia llegase a coincidir en este punto. Todos estos autores de épocas diferentes, de trasfondos diferentes, muchos de ellos escribían sin conocerse uno al otro, pero todos ellos llegan a una conclusión según la Biblia. Toda la Biblia se trata de anunciarnos a nosotros que Jesús es el Cristo. Este es el eje de la Biblia. ¿Por qué necesitamos creer que Jesús es el Cristo? ¿Y por qué la buena noticia es que Jesús es el Cristo? ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué no puede ser Dios te va a sanar de tu enfermedad? ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que creer que Jesús es el Cristo? Tenemos que entender que el problema del hombre proviene desde un inicio. El hombre no fue creado como hoy lo conocemos. El hombre no fue creado para sufrir, como hoy muchas veces imaginamos. El hombre fue creado para estar feliz cuando está con Dios. Cuando el hombre está con Dios, todo está muy bien. Todo se encuentra bajo su orden. Pero en realidad el hombre pierde esto hoy. Hoy la gente piensa que conoce a Dios, ¿verdad? Usted cuando le pregunta a una persona en México y la va a evangelizar, las personas en general piensan que están bien con Dios. Pero la Biblia nos dice algo terrible. La Biblia nos dice que estamos separados de Dios. Si usted se fija, por ejemplo, en Jeremías capítulo 2, versículo 13, esto no está en sus copias, solo se los estoy diciendo. En Jeremías 2:13 dice de esta manera, dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios diagnosticando a su pueblo, porque recuerden, no estamos hablando solamente de los gentiles o de los impíos o de los no creyentes, su pueblo mismo también cae bajo este rubro. Y Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva. El peor problema que tiene el ser humano no es el trabajo, no es la salud, no es la familia o los valores o la ética y la moral. El verdadero problema que tiene el ser humano es que tiene que estar con Dios y hoy está separado de Dios. El hombre mismo ha dejado a Dios. Sabemos que en un origen Dios dio un pacto al ser humano, ¿verdad? Y el pacto era simple, era fácil. De todo árbol en el huerto podrás comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era simple, era fácil y era una bendición para el hombre tener ese pacto. Pero el hombre, al desobedecer a Dios, se está proclamando como alguien que no necesita a Dios. Está diciendo, mi juicio y mi raciocinio es mejor que tu palabra, Dios. Yo voy a determinar qué voy a hacer, no va a ser tu palabra. Eso es lo que hace el hombre hoy en día. El hombre se ha separado de la fuente de agua viva. Y si estamos separados de la vida, ¿cuál es la alternativa? Muerte, ¿verdad? Si estamos separados de la bendición, ¿qué es lo que queda? Maldición. Si estamos separados de la luz, ¿cuál es el resultado? Tinieblas, así de simple. El hombre separado de Dios sufre todo tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? Lo único que puede separar al hombre de Dios es el pecado. El pecado es tan severo, piénselo así por favor. El pecado no es un pequeño errorcito. El pecado no es simplemente algún error que cometemos por no saber las cosas, sino que el pecado es tan severo que me separa de Dios.
es que Dios es santo y Dios no puede estar con el pecado, o mejor dicho, el pecador no puede estar con Dios. El pecador es fulminado en la presencia santa de Dios, y el problema es que cada uno de nosotros somos pecadores. Pero yo no fumo, dirá alguno. No, pero yo no tomo. No, yo no le he robado a nadie. ¿Cómo la Biblia me puede decir que soy pecador si en realidad no he hecho nada malo? La Biblia nos dice que dentro de nuestro interior hay un deseo rebelde en contra de Dios. El pecado no es solamente por lo que usted haga. Porque usted es pecador, usted peca. No sé si me estoy dando a entender. ¿Se acuerda en el Salmo 51 cuando el salmista David decía: el pecado me ha concebido mi madre? ¿Cómo el salmista puede decir eso? El salmista está diciendo: no soy un pecador porque he hecho cosas malas, sino que ya desde un inicio hay una herencia de pecado en la vida del ser humano que el ser humano no puede resistir. Y eso me separa de Dios. ¿Se acuerdan del único que nunca tuvo pecado en esta tierra? ¿Verdad? Hablamos de él bastante hoy. Ese que nunca tuvo pecado, cuando fue a la cruz, fue teñido del pecado de toda la humanidad, y en ese momento él confiesa algo. Él confiesa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese que decía: yo y el Padre somos uno. Ese que decía: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ese que disfrutaba una relación indeleble con el Padre, en el momento en el que entra el pecado dentro de él, él experimenta una distancia de Dios, un abandono de parte de Dios. Y si Jesús fue separado de Dios por el pecado, usted y yo, ¿qué tal estaremos? El pecado es severo, hermano, y no se puede subestimar. Toda la gente está separada de Dios por causa del pecado. Ok, ¿y de dónde se nos ocurrió pecar? Si Dios no hizo al hombre para pecar, ¿de dónde se le ocurrió pecar? La Biblia nos dice que el pecado siempre está relacionado a Satanás, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, dice 1 Juan 3:8. Satanás es un ser que quiere engañar al mundo y destruirlo de tal manera que lo hace de la forma más efectiva. Si usted se acuerda de Génesis 3, ¿verdad? La serpiente antigua se le aparece a la mujer y no le dice: ¿te quieres echar un puro? No le dice eso. No le dice: aquí hay un poquito de alcohol, aquí hay un poquito de... ¿verdad? O sea, no la tienta con estas cosas. Satanás va directo a lo que es. Con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto. Satanás ataca la palabra de Dios. Y hoy en día está haciendo eso para que la palabra de Dios no parezca fidedigna, para que la palabra de Dios solo sea una referencia nada más, para que no sea absoluta. Eso es lo que hace Satanás. Y hoy en día la gente lo percibe de esa manera. Seguir la palabra de Dios es bueno, pero en realidad hay cosas que uno tiene que ser sabio, dice la gente. Mentira. Satanás es mentiroso y padre de mentira, y engaña al hombre para que la palabra de Dios no parezca importante, y así, violando la palabra de Dios, el hombre caiga en pecado. Y como resultado del pecado, el hombre queda separado de Dios. Este es el problema fundamental del hombre. Esto no es un invento, esto no es un cuento. Este es el problema con el que lidia toda México. Y generalmente en las iglesias nosotros somos muy malos para diagnosticar este problema. Bueno, aquí hay una doctora, ¿verdad? Y ella sabe muy bien de la diagnosis. Y todos nosotros aquí somos doctores espirituales. Somos responsables de ser sal y luz a todo lugar en donde estemos, ¿verdad? Y como sal y luz, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que saber cuál es el problema. Como un doctor, si usted no diagnostica correctamente un problema, lo que va a pasar es que usted le va a dar un tratamiento incorrecto, y por darle un tratamiento incorrecto se muere la persona. Y en la iglesia generalmente, y lamento mucho decirlo eso, pero puede estar pasando eso. Puede ser que percibamos que el problema es la economía de esta persona. Puede ser que percibamos que el problema es la salud de esta persona, o que es que esa persona no se esfuerza, o que no viene, o que no obedece, y un montón de cosas podemos decir que es el problema, mientras que la Biblia nos dice: el problema no es ese, el problema es que el hombre está separado de Dios. Usemos un ejemplo también para entenderlo. Imagina un pez, y este pez tiene que vivir en el agua, ¿verdad? Hasta los niños lo saben. Si usted remueve a este pez del agua, el pez va a tener hambre. Pero ¿usted cree que el problema del pez es tener hambre o no estar en el agua? Si está en el agua se resuelve hasta el hambre. Pero generalmente nosotros vemos solamente el problema de que tiene hambre, o de que este pez no ha perdido a su familia, o de que este pez se está sintiendo con mucho calor. No, todo eso se resuelve cuando regresa al agua. Cuando el hombre regresa a Dios, todo lo demás está bien. Este es el diagnóstico correcto.
Necesitamos entender que la gente necesita encontrarse con Dios, necesita solución a su pecado que le separa de Dios, y necesita que Satanás en su vida sea vencido. El problema es que esto no lo podemos hacer nosotros por nuestras fuerzas. El hombre no puede derrotar a Satanás, el hombre no puede resolver su pecado, y el hombre no puede acercarse a Dios por su cuenta. Usted sabe que Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo quiera ser agradable a Dios por los medios que yo tengo, en realidad eso no me hace presentable a Dios. Por ejemplo, digamos que a Manuel López Obrador le invita a usted a cenar. Imagine, ¿verdad? Y independientemente de su afiliación política, sería un gran honor, ¿no? Que el presidente lo invite a cenar. Y entonces usted va y solo se preocupa de eso, ¿verdad? Usted se viste, plancha la ropa que no tenía planchada, ¿verdad? Se baña todo, y entonces usted se va lo más presentable que usted puede y se presenta a la puerta de Manuel López Obrador, y entonces Manuel López Obrador abre la puerta y lo ve usted y le dice: ¿qué son esas fachas? Tú como que no me debes de respetar mucho, porque si te atreves a venir así a mi casa, pues yo no quiero nada que ver contigo, y entonces cierra la puerta. Más o menos así somos con Dios. Nosotros damos lo mejor de nosotros para presentarnos a Dios, pero ante la santidad de Dios fueran como fachas esas cosas. O sea, el hombre no tiene la capacidad de llegar a hacer un bien tan alto que me haga presentable delante de Dios. Por eso necesitamos que alguien resuelva este problema por nosotros. No se puede por nuestra fuerza de voluntad. Y Dios, entendiendo nuestra condición, Él prometió a alguien que haría esto. Y este alguien que haría esto se le llamó Mesías en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento, pero ambas quieren decir lo mismo. Ambos quieren decir el ungido. Ahora, ¿por qué Dios, en toda su sabiduría y verdad que nosotros no podemos ni mencionar, por qué le pone al que va a salvar el mundo, por qué le pone el ungido? ¿Por qué no le pone algo más fácil, diría yo, no? Pero ¿por qué le tiene que poner el ungido? Es porque dentro de esta palabra ungido hay un significado muy grande. En la antigüedad solo 3 oficios eran ungidos: solamente los sacerdotes, los reyes y los profetas. Y si usted se da cuenta del Antiguo Testamento, está dividido en 3 partes: el Pentateuco, que habla predominantemente del sacerdocio; los libros históricos, que hablan predominantemente de los reyes; y los libros proféticos. Y adivinen de qué hablan los libros proféticos: de los profetas, ¿verdad? Entonces la Biblia misma da realce a cada uno de esos 3 oficios. ¿Por qué? Porque estos oficios son necesarios que se cumplan en la vida del hombre para que el hombre tenga un perdón perfecto. Los sacerdotes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, su oficio principal, dentro de tantas cosas que hacían, era el sacrificio de los animales para el perdón de pecados, ¿verdad? Pero los sacerdotes de la antigüedad tenían una expiación temporal, no era algo perfecto. Por ejemplo, si yo pecaba, yo iba al sacerdote, traía mi animal, ¿verdad? Y el sacerdote, él degollaba al animal y rociaba la sangre en el altar, y entonces esta pureza del animal pasaba a mí. Y entonces yo me volvía puro, ya mi pecado no estaba. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente vez que yo pecara. Y ahí está el problema. El ser humano siempre peca, ¿verdad? Y siempre que peca, se vuelve más fácil pecar cada vez. Y entonces lo que ocurría era que en la sociedad israelita los sacerdotes sacrificaban y el pecado nunca se terminaba. ¿Qué quiere decir esto? Dios está permitiendo este sacerdocio para que nosotros veamos algo. Lo que tú necesitas no es un sacerdote como los levitas, tú necesitas a un verdadero sacerdote que pueda quitarte el pecado de una vez y por todas. Ese es verdadero sacerdote. ¿Quién va a ser? El Mesías, el Cristo. Él va a ser. Luego los reyes. Los reyes fueron levantados, como ustedes se acuerdan, cuando el pueblo entró a la tierra de Canaán. Y lo interesante de la tierra de Canaán es que no estaba vacía cuando entraron los israelitas. Ya habían varias tribus viviendo ahí. Y entonces los israelitas tenían que luchar contra estas tribus y tenían que ganar su territorio. Y entonces los israelitas veían que las demás tribus tenían reyes que les daban victoria. Y ellos le piden a Samuel, ¿verdad? ¿Por qué no le pides a Dios que nos dé un rey para que nos dé la victoria? Y así se empiezan a levantar los reyes del Antiguo Testamento. El oficio principal de un rey no solamente era sentarse en un trono, no solamente era gobernar las leyes. El oficio principal de un rey, según la Biblia, era derrotar al enemigo y proteger a su pueblo. Eran guerreros en cierta parte de su función.
Y el problema de los reyes es que cuando se levantaban los buenos reyes era porque obedecían a Dios, ¿verdad? Y Dios les daba la victoria. Cuando se levantaban malos reyes, ellos no obedecían a Dios y Dios no les daba la victoria. Al final la victoria no viene por cuán poderoso usted sea, viene por la obediencia a Dios, ¿verdad? Y entonces los reyes, los buenos reyes obedecían a Dios, pero no eran perfectos. El mejor de los reyes fue David, ¿verdad? Y David fue un asesino, David fue un fornicador. David en sus últimos días no creyó en Dios, sino decidió hacer un censo. Y no estoy diciendo que yo sea mejor que David, no, sino que todos nosotros tenemos errores, todos nosotros tenemos fallas, no somos perfectos para obedecer a Dios. Y ese fue el mejor rey de Israel. Todos los demás reyes considerados buenos también tuvieron fallas. Dios permitía que estos reyes fueran levantados para que el pueblo tuviera un anhelo, una añoranza de que el verdadero rey de reyes pudiera venir y que pudiera derrotar al enemigo. Y el enemigo que tenemos no son los filisteos, son los amorreos. El verdadero enemigo es Satanás. Entonces, este verdadero rey que vendría sería el Mesías, el Cristo. Luego nosotros vemos a los profetas. Y el mensaje de los profetas, de una manera sorprendente, si usted ha leído los libros proféticos, siempre es el mismo mensaje, con palabras diferentes, con formas diferentes, pero el núcleo del mensaje siempre es: Israel, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Siempre es ese mensaje, ¿verdad? O sea, nunca es un mensaje diferente, siempre es: Israel, estás en un mal camino, crees que estás bien, pero en realidad estás mal, así que oye la voz de tu Dios y regresa a tu Dios, que Dios te quiere aceptar. Ese es el mensaje de los profetas. Era un mensaje de reconciliación del pueblo para Dios. Y el problema de los profetas es que, aunque declaraban ese mensaje con todo su vigor y con todo lo que ellos tenían, en realidad la gente no hacía caso. ¿Verdad que es más fácil escuchar: te está yendo bien, tranquilo, Dios te va a ayudar, tú estás muy bien, tú sigue adelante, que Dios te va a sacar de esto muy pronto, así que tú sigue adelante? Eso es muy fácil de escuchar, eso son palabras muy dulces. Y los profetas no hablaban así. Los profetas decían: tú estás mal, te tienes que volver, tienes que rápidamente virar y tienes que volverte a Dios. Y a la gente no le gustaba eso, y por eso mataban a los profetas de la antigüedad, porque era un mensaje verdadero pero duro. Y por más que los profetas vivieran y hablaran de ese mensaje, el corazón del pueblo no regresaba hacia Dios. Lo que era necesario era que a través de todos esos profetas la gente se diera cuenta: no son esos profetas lo que necesitamos, sino un verdadero profeta que pueda hacer de mi corazón de piedra un corazón de carne para que yo pueda regresar a Dios. Eso era el mensaje de todos los profetas. Así que dentro de la palabra Mesías o Cristo se encuentran esos tres oficios: del verdadero rey, sacerdote y profeta. Y cuando este Cristo venga, todo se verá consumado, todo se verá resuelto. Porque si el problema del hombre es estar separado de Dios por el pecado y por Satanás, si esto se resuelve, pues ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Sabemos nosotros a través de la Biblia quién es el Cristo. Jesús vino a esta tierra y cumplió cada una de las profecías del Antiguo Testamento que indicaban quién sería Él, y Él completamente hizo la obra de la cruz y la resurrección. Amén. Jesús es el Cristo. Jesús derrotó a Satanás. Amén. Amén. Jesús derrotó el pecado y Jesús abrió un camino nuevo y vivo para que nos encontremos con Dios. Él cumplió esa obra tan perfectamente que en Juan 19:30 Él exclama: consumado es, todo está hecho. ¿Cuál es el problema de hoy? Hoy usted sí dice a las iglesias: Jesús es el Cristo, inequívocamente le van a decir amén, sí, Jesús es el Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy no lo creemos. ¿Y cómo me atrevo a decir que no lo creemos? Jesús derrotó a Satanás, ¿verdad? Pero para derrotar a Satanás, nosotros nos vamos a Jesús o nos vamos a las prácticas. Generalmente nos vamos a nuestras prácticas. Y no estoy diciendo que sea malo orar, no estoy diciendo que sea malo pues ayunar y todo eso, pero si eso no nos lleva a la victoria que Jesús tuvo en la cruz, entonces estamos yéndonos a otro lado. Jesús es la solución a todo pecado, ¿verdad? Pero para resolver el pecado que hay en nosotros, generalmente ¿a dónde nos vamos? Generalmente nos vamos de nuevo a las prácticas, a una disciplina, al hecho de que yo tengo que llenarme y que tengo que hacer esto y otro. Y le repito, no estoy diciendo que eso sea malo, pero si eso no nos lleva a concluir en la sangre de Jesús, que es la única poderosa para quitarme el pecado, entonces yo me estoy yendo por otro rumbo para acercarme a Dios. Y eso es lo más clásico, ¿verdad? Hay veces que como cristianos nosotros sentimos: yo tengo que estar con Dios, yo tengo que acercarme a Dios. ¿Y qué hacemos en ese momento?
leemos más la Biblia, ponemos cantos, ¿verdad? Intentamos buscar la presencia de Dios en las alabanzas. Y repito, no es que eso esté malo, pero si todo eso no nos lleva al único camino para estar con Dios, que es el Cristo, entonces estamos por otro lado. ¿Ven cómo la iglesia en realidad, en lugar de confiar en el Cristo, confiamos en tantas otras cosas? Eso quiere decir que en alguna manera el evangelio de nosotros ha sido atacado, ha sido distorsionado, y por eso es urgente que rápidamente volvamos a la fe de la iglesia primitiva. Y si volvemos a la fe de la iglesia primitiva, esto nos lleva a una conclusión. Ok, Satanás ha sido derrotado, el pecado ha sido derrotado, y yo ahora estoy con Dios y Dios camina conmigo. Si yo estoy con Dios y si Jehová es mi pastor, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema usted tiene si Dios está con usted? Nada, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice la Escritura. Y nosotros no sabemos el versículo, pero ¿será que vivimos así? ¿O vivimos amedrentados? ¿O vivimos pidiéndole a Dios para que nos resuelva los problemas de la tierra? Generalmente es así. Generalmente usamos a Dios para que nos resuelva los problemas de la tierra. ¿Qué implica eso? Implica que creemos que la cruz y la resurrección no han sido suficientes, sino que Dios todavía tiene que hacer algo más por nosotros. Es decir, es una fe diferente a la Biblia. Pero si usted ve la iglesia primitiva, usted ve que ellos lo arriesgaban todo, que ellos lo entregaban todo, porque creían que todo el problema está resuelto. Y cuando estoy diciendo que todo el problema está resuelto, no estoy diciendo que les va a llover oro de repente, o que ya nunca se van a enfermar. Estoy diciendo que pase lo que pase, si Dios está con usted, eso no es un problema. Vamos a verlo de esta manera. Hay personas que dicen, ay pastor, pero si yo no trabajo, entonces no voy a tener dinero. Y entonces, por eso no puedo dar mi vida a Dios, porque necesito trabajar, necesito mantenerme, y de lo que sobre, yo le voy a dar mi tiempo a Dios. Más o menos así funciona la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar si usted no trabaja? Se pone en deuda. Y si se pone en deuda, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Se va a la cárcel. Y si usted se va a la cárcel, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Lo pueden matar. Y si usted se muere, se va con el Señor. ¿Cuál es el problema ahí? No les estoy diciendo que dejen de trabajar, no es mi intención. Pero el punto es, lo peor que les pueda pasar ya está resuelto. Aún si después de la muerte usted se va con el Señor, si en esta tierra usted camina con el Señor, pese a cualquier circunstancia, miren, todo está resuelto y el problema ya no es problema. Y como el problema ya no es problema, como todo está resuelto en esta tierra, ahora usted tiene la libertad de no vivir para sus problemas en esta tierra, sino puede vivir con el Señor entregándolo todo. Amén. Entonces más o menos en esto íbamos antes de llegar a la lección 10, y me gustaría que por favor me pudieran acompañar a esta lección, en donde dice como título, vida del creyente, vida de fe. Entonces aquel que cree, ¿cómo debe de vivir su vida en esta tierra? Y generalmente esto es un tema que, resumiéndolo y hablándolo desde una manera muy directa ahora, esto en realidad tiene mucho que ver con la fe. Cuando hablamos de la vida de fe, o cuando hablamos del caminar de fe, generalmente nosotros lo que esperamos es una serie de instrucciones, de cosas que debemos de guardar y cosas que no debemos de guardar. Sin embargo, pensando de una forma más fundamental, una vida de fe es una vida que se produce como resultado de nuestra fe. Esto es algo que surge de nosotros. Así que primeramente es importante conocer cuál es esta fe, y por eso hemos hablado tan determinantemente del Evangelio. Pero si usted ve en esta lección, dice así, el pacto, ¿verdad? Toda la fe que nosotros tenemos va encaminada al pacto. Y si nosotros nos acordamos del primer pacto que le fue dado a Adán y a Eva, era un pacto de obras. En pocas palabras, dependía de que Adán y Eva guardaran ese pacto. Esto dependía del esfuerzo del ser humano, ¿verdad? No comer del fruto, eso dependía de ese esfuerzo. Y sabemos que ese pacto fue roto. Y desde que ese pacto fue roto, Dios de inmediato da otro pacto, ¿verdad? En Génesis 3:15, Él promete que vendrá la simiente de la mujer para destruir la cabeza de la serpiente. Dios da el pacto del Mesías. Y claro, el concepto del pacto en todo el Antiguo Testamento es algo muy profundo, porque en cada momento Dios ha dado pactos al ser humano, pero todo este pacto, todos estos pactos históricos, podríamos decirlo, en cada época, han dirigido a los israelitas y a la gente que se aferra al pacto a creer en la venida del Mesías. O sea, siempre el pacto que fue después de este pacto de obras fue un pacto de gracia, o podríamos decir, el pacto mesiánico, el pacto acerca del Mesías. Entonces, esta palabra pacto
implica ciertas cosas. Por ejemplo, que el Mesías iba a nacer, que iba a padecer y a morir, que iba a resucitar, que iba a venir con su Espíritu Santo y que iba a volver a venir. Cuando nosotros decimos que creemos en este pacto del Mesías, quiere decir que creemos todo esto, ¿verdad? No puede ser que yo diga, yo creo que Jesús murió y resucitó, pero que no va a venir. No puede ser. No puedo decir yo que yo creo que Jesús murió y que estuvo en una cruz, pero que no resucitó. No. Toda la parte del pacto nosotros la creemos. Entonces, cuando nosotros vemos en esta perspectiva del pacto, nosotros entonces entendemos de que la vida de fe es una vida que va dirigida a este pacto. Lamentablemente nosotros sabemos que este pacto es muy fácil de romper y que cuando se rompe el pacto vienen todos los problemas a la vida del ser humano. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 3 versículo 6, la Biblia nos dice cómo es que la mujer ahora veía que este fruto era bueno para comer, ¿verdad? Que ella come de este fruto, le da a su marido, el cual come así como ella. O sea, aquí se rompe el pacto debido a Adán y a Eva. Y entonces muchas personas piensan, bueno, solo fueron Adán y Eva los que rompieron el pacto. Pero si me acompaña por favor a Oseas capítulo 6 versículo 7, Oseas 6, 7 dice así, dice, mas ellos, cual Adán, también han roto el pacto, allí prevaricaron contra mí, ¿verdad? La Biblia nos dice que no solamente Adán y Eva, sino ellos. ¿Y quiénes son ellos? Son los israelitas, ¿verdad? El pueblo de Israel, así como Adán y Eva, menospreciaron el pacto. Y si el pueblo de Israel fue así, pues yo creo que también nosotros estamos en juego en esto, ¿verdad? O sea, continuamente la historia del ser humano es que se rompe el pacto. La palabra de Dios no es tomada en cuenta en serio. Romanos capítulo 5, versículo 19, por favor. Romanos 5, 19. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, cuando una persona desobedece, todas las demás cosas llegan a estar en desacuerdo, llegan a estar desordenadas. El ser humano se tiene que regir por el pacto de Dios. En un inicio era un pacto de obras, ¿verdad? Y eso se rompió. Ahora nos es dado un pacto de gracia o un pacto del Cristo. Y de la misma manera que el pacto de obras debía de ser creído y debía de ser algo a lo que la gente se aferrase, de esa misma manera nosotros tenemos que aferrarnos a este pacto del Mesías. Y si nosotros nos empezamos a preguntar cómo yo entonces me puedo aferrar al pacto del Mesías y obedecerlo, hay ciertas cosas que vienen a mente. Vamos por favor a Romanos capítulo 1 versículo 5. Romanos 1, 5. Aquí el apóstol Pablo dice por qué él ha sido llamado como un apóstol. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí, por favor, fíjense en esta expresión, la obediencia a la fe. Vamos por favor a Romanos capítulo 16, Romanos 16, 26, por favor. Romanos 16, 26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aquí vemos de nuevo la misma expresión, que no solamente es una fe arbitraria, sino que la razón por la que el apóstol Pablo fue llamado como apóstol, la razón por la que el misterio del evangelio fue mostrada en este tiempo, fue para que obedezcamos a la fe. Y vamos por favor a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Primera de Pedro 1, 2, en donde nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Aquí Pedro está diciendo, ok, ustedes han sido elegidos y Dios ya los conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre. Es decir, siempre en la fe hay un componente importante que es la obediencia. La obediencia y la fe nunca pueden ir aparte. Cuando estamos hablando del pacto, estamos hablando de un pacto que tenemos que creer y que también tenemos que obedecer. Esto no puede ir aparte. Y generalmente hoy nosotros vemos a personas que de verdad defienden el hecho de que ellos creen, pero que no pueden obedecer.
¿verdad? Entonces la gente dice, pues yo creo internamente en mi corazón, pero pues tal vez por esto y esto y eso no estoy obedeciendo como yo debiera, ¿verdad? Como que es una excusa muy clásica. Pero si nosotros vemos de verdad en la iglesia primitiva, aquel que de verdad cree, ese de verdad obedece. Y quizás un ejemplo podría aclarar un poco esta situación. Yo viví en Guatemala durante un buen tiempo y hace unos años hubo una alarma de una erupción volcánica y había gente que vivía a las faldas de este volcán. Entonces se les dio un anuncio desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, de que hiciera erupción el volcán, de que la actividad sísmica estaba así, de que el volcán estaba en riesgo de erupción y que por favor las personas que vivían a las faldas de ese volcán debían de ir a refugiarse, y el gobierno, ¿verdad?, había preparado estos refugios. Y la gente que escuchó el anuncio, porque todos los de ese lugar escucharon, algunos de ellos dijeron, sí, yo voy a ir y me voy a refugiar porque el volcán va a hacer erupción. Pero otros dijeron, no voy a ir a refugiarme porque el gobierno, si no sabe si mañana va a llover o no, ¿cómo va a saber si un volcán va a hacer erupción? Aquí tengo mis cosas, aquí tengo mi casa, si yo me voy, alguien puede venir y apoderarse de mi terreno, entonces yo me voy a quedar acá. Y no obedecieron la orden. Y llegó el día en donde sí hizo erupción el volcán. Estas personas que sabían la noticia pero que no la habían creído, no obedecieron. Y de verdad fue terrible la muerte que ocurrió en ese momento. Es hasta el punto en donde ni siquiera la lava tenía que haberlos tocado porque el calor de ese volcán y ¿verdad?, estos componentes venenosos de la lava completamente los arrasaron. Ellos sabían, ellos pensaban que creían, pero no obedecieron. Y más o menos es así con nuestra fe. Pensamos que creemos, pero si en nuestra vida no hay obediencia, en realidad no es que creamos, sino solamente sabemos. Saber y creer es muy diferente por eso. Entonces la Biblia nos llama a que la vida de aquel que cree es una vida que obedece a este pacto. ¿Y cómo debemos de obedecer este pacto entonces? Ok, sabemos que el pacto que nos es dado ahora es el pacto de Jesús el Cristo, ¿verdad? Él ya vino y con la cruz y la resurrección resolvió todo el problema. Esto es lo que tenemos que creer y esto es lo que debemos de obedecer. ¿Cómo yo obedezco esto? Vámonos por favor a Mateo capítulo 16, versículo 24, por favor. Mateo 16, 24. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Uno de los versículos que más carga nos dan, ¿verdad? Porque es muy difícil de hacer esto. Cuando uno oye este versículo, como que quisiera evitarlo. Pero Jesús lo dijo muy claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y desde aquí está la dificultad, ¿verdad? Porque cómo nos encanta vivir para nosotros mismos. La razón por la que uno vive para uno mismo en realidad es porque piensa que todavía no todo el problema está resuelto, ¿verdad? ¿Por qué nos levantamos cada mañana? ¿Por qué nos esforzamos en hacer todas las cosas? Es porque pensamos que todavía hay problemas que tenemos que resolver. Todavía hay asuntos de que si no nos ocupamos de ello, esto nos va a carcomer y esto nos va a quitar toda la paz. Entonces lo que hacemos es que gastamos toda la vida en arreglar todos estos asuntos secundarios y nunca nos da tiempo para servir a Dios, ¿verdad? Es clásico cuando dentro de la iglesia hay personas que dicen: Dios, si tú me ayudas a resolver este problema, entonces yo voy a dar mi vida por ti. No sé si usted ha escuchado esto, ¿verdad? Y entonces Dios tiene misericordia de esta persona y le resuelve el problema, y resulta que después de ese problema hubo dos problemas más. Dios, si me ayudas con estos dos problemas, entonces sí te voy a servir. Y después de esos dos problemas hubo tres más. Y así nos vamos toda la vida, de problema en problema en problema, y nunca servimos a Dios. La Biblia dice aquí: niéguese a sí mismo. ¿Cuál es el requisito que nosotros tenemos para negarnos a nosotros mismos? Tenemos que creer que en la cruz y en la resurrección todo está consumado, que es una respuesta perfecta, que no solamente es una respuesta para mi salvación abstracta, sino que es una respuesta en la que yo tengo la promesa hoy de que Dios camina conmigo hoy. Ese Dios real, ese Dios viviente, hoy está interesado en mí, hoy camina conmigo, y hoy me dice que primeramente debo de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás me será añadido. Eso lo promete el Señor, ¿verdad? Buscad primeramente
¿Saben? Nosotros lo que queremos hacer, queremos primeramente las añadiduras, y si tenemos suficientes añadiduras, ahí sí queremos ir a buscar el reino de Dios. Pero no esa parte. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mira las aves de los cielos, mire la grama del suelo. Son cosas que no tienen más valor que usted. Las aves de los cielos no trabajan, no tienen granero y Dios las alimenta todos los días. Los lirios del campo, ¿verdad? Son hierba que va a ser echada en el horno el siguiente día, y son vestidos más esplendorosamente que toda la corte de Salomón. Y usted vale más que esos pájaros y que esa grama. ¿Acaso el Padre que está con usted no se debe encargar de usted? ¿Acaso el Padre no lo va a alimentar? ¿Por qué se preocupa de qué comer, de qué beber, de qué vestir? Eso no es importante. El Padre lo tiene bajo su control, y si el Padre lo tiene bajo su control, su vida y sus esfuerzos mejor son utilizados para algo que sí vale la pena: agradar al Padre. Por eso el requisito de niéguese a sí mismo es creer que Jesús es el Cristo, que todo lo consumó con la cruz y la resurrección. Ok, entonces ya sabemos cómo negarnos a nosotros mismos. No se trata de suprimir sus deseos o, como quisiera una jarrita de coca, pero no puedo porque me tengo que negar a mí mismo. No se trata de eso. Se trata de decir, ya no voy a vivir por mí mismo, porque confío que todo lo que yo necesito, ya el Padre lo tiene en sus manos. Por eso me puedo aventar hacia vivir lo que el Señor desea. Y dice también, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa esto de tomar la cruz? Como ayer explorábamos, ¿verdad? En una de las profecías, el tomar la cruz es una señal de maldición. Según las personas de la cultura hebrea, el estar colgado en un madero era una señal de ser maldito por Dios. Entonces a veces cuando usamos este pasaje, imaginamos que nuestra cruz es nuestra esposa o nuestros hijos o cosas así, pero en realidad en el contexto que Jesús está hablando, tomar la cruz implica algo más serio que eso. Tomar la cruz implica, ok, usted muera, usted esté listo para ser maldito como Jesús lo fue. El Señor es más grande que todos nosotros y nosotros somos sus siervos. Si el Señor padeció el vituperio, ¿cómo nosotros no vamos a padecer vituperio? Tome su cruz. Esta cruz de maldición que llevó al Cristo a obedecer completamente, pese a todas las cosas de la tierra que le decían lo contrario, Él tomó su cruz y obedeció perfectamente. Usted, por favor, tome la cruz del Cristo y obedezca perfectamente. Y no solamente esta es una cruz de maldición, sino es una cruz también de gloria para aquel que va a ser salvo. Porque para la mayoría, ¿sabe qué? El mensaje de la cruz no va a ser agradable. Y es bien extraño. Usted póngase a evangelizar y vea cómo las personas rechazan el mensaje de la cruz, rechazan el mensaje de que Jesús es el Cristo. Pero para aquella única persona que le vaya a recibir, puede ser uno de 1000, puede ser uno de 10,000, pero esta persona que le recibe el mensaje, para esta persona, esa cruz va a ser una cruz de gloria. Tome esa cruz, tome ese vituperio sobre usted y sígale. Eso es como podemos obedecer en realidad el pacto de que Jesús es el Cristo. Si vemos por favor en Gálatas capítulo 5 versículo 24, Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice de esta forma: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí la Biblia no está diciendo, mire, usted esfuércese en contener sus deseos, esfuércese en reprimir aquello que usted quiere. No, si usted de verdad tiene un encuentro con el Cristo de la gloria, todo aquello que es banal, todo aquello que es de la carne, eso se ve pequeño en comparación al Cristo. Es como cuando usted tiene un regalo tan grande que todos los demás regalos ya no se ven como tan importantes, ¿verdad? Esto es lo que debe suceder con nosotros y el pecado y los deseos banales. No se trata de yo contender contra ellos. Cuando el Evangelio viene a mí, el Evangelio es tan grande que ocupa el lugar de toda la mesa, y todo lo demás que estaba en la mesa se cae de la mesa. No sé si me estoy dando a entender, pero esto es lo que ocurre en nuestras vidas cuando el Evangelio llega. Todo lo que estaba ahí se remueve porque el Evangelio es así de grande. Veamos también, por favor, 2 Corintios 5:15. Ya lo habíamos leído antes, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5 versículo 15, pero si quiere leamos desde el 14. 2 Corintios 5:14 en adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Esta parte a mí me parece muy importante. El amor de Cristo nos constriñe. Y yo pregunto, y me pregunto muchas veces a mí, ¿será que el amor de Cristo de verdad me constriñe?
¿Será que cuando yo pienso en la cruz y la resurrección, perdón, en lugar de pensar que es una fábula, o en lugar de pensar que es una historia que ya pasó, este amor verdadero que es vigente hasta el día de hoy, eso mueve mis entrañas? ¿Será que el amor de Cristo me constriñe? Creo que ese es un prerequisito para todo lo demás. Cuando el amor de Cristo me constriñe, entonces uno piensa esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, en el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió para que todos los que viven, todos nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos. Es completamente contrario a lo que hoy se ve. Hoy, desafortunadamente, vemos que muchas personas utilizan a Jesús para una ganancia terrenal, pero es completamente contrario. Si Él murió por nosotros, todos nosotros morimos para Él. De manera, dice en el versículo 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que ahora no conocemos a nadie según la carne. ¿A qué se refiere esto? La Biblia nos dice que anteriormente, cuando nosotros estábamos separados de Dios, todo lo juzgábamos según la carne. Por ejemplo, esta persona me cae bien, esta persona no me cae bien, esta persona tiene mucho dinero, esta persona como que no tiene tanto dinero, es un poco más humilde, y las juzgamos de esa manera. Pero ahora en el Cristo ya nuestro juicio no es eso. Esta persona me podrá caer muy bien, pero necesita el Cristo, necesito ayudarle a creer. Esta persona me cae re mal, pero igual necesito ayudarle a creer que Jesús es el Cristo. Esta persona puede tener mucho dinero, pero aún así necesita creer que Jesús es el Cristo. Y esta persona podría no tener tanto dinero, pero igual esta puede ser usada por Dios cuando crea que Jesús es el Cristo. No juzgamos las cosas según la carne, juzgamos de verdad según lo que Dios ve de las personas, una necesidad del Evangelio. Y aún si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Si antes conocíamos a Cristo solamente como una forma de suplir nuestras necesidades carnales, ya no lo conocemos así. Y en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes me caía muy mal este versículo, porque es un versículo muy famoso, ¿verdad? Y siempre que yo iba a la iglesia, las personas me preguntaban: hey, mira, 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mira, tú eres nueva criatura, ¿por qué te sigues comportando así? Y yo decía: sí, yo sé que no debo de comportarme así, pero no sé por qué no me pasa. No sé por qué no puedo cambiar, no sé por qué no puedo entregar mi vida a Dios como yo quisiera. Y estaba en esa intersección de no poder hacer las cosas como dice la Biblia. Pero aquí hay un misterio en la primera parte. Todo aquel que está en Cristo, no necesariamente el que esté en la iglesia, no necesariamente el que se relacione con cristianos, no, todo el que está en Cristo, esa es nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para vivir la vida del cristiano no se trata de un set de reglas, no se trata de un esfuerzo que nosotros tengamos que aplicar para vivir nuestra vida de una forma así o así. No, primero lo que tiene que pasar es que yo tengo que nacer en el Cristo de nuevo. La verdad de que Jesús es el Cristo debe conmoverme de tal manera que yo sea salvo por eso, que sea nacido de Dios. Y cuando nazco de Dios, todo lo que tiene que ver con la vida de Dios, eso se vuelve simple, eso se vuelve natural. La obediencia es un resultado de la fe, no es algo que yo haga fuerzas. Así que la vida del cristiano es esto, es una obediencia que viene por la fe. ¿Y cuál es esa obediencia? Es que yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo, por favor, si vemos en Juan capítulo 8 versículo 12, Juan capítulo 8 12, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús, es decir, aquel que cree que Jesús es el Cristo, que se niega a sí mismo y que sigue todo aquello que desea a Jesús, este no anda en tinieblas. De verdad, esto es algo que tenemos que considerar muy seriamente. Hoy creo que nos hemos vuelto bastante permisivos como iglesia, entendiendo que por el amor de Dios aceptamos esto y aceptamos lo otro. Anda en luz, no puede andar en tinieblas, no puede caminar con lo que es incorrecto.
Si usted cree que Jesús es el Cristo, claro, hay un proceso en donde usted crece, ¿verdad? No de inmediato todas las cosas se vuelven así como rectas, no de inmediato resultan todas las cosas. Hay cosas con las que luchamos, hay cosas que no quisiéramos hacer que todavía hacemos, pero debemos de entender que esta debe de ser nuestra dirección. Tal vez nunca lleguemos a ser perfectos en esta tierra, pero nuestro caminar debe de estar encaminado a esta perfección de la luz del Cristo. No puedo rendirme diciendo, igual en esta tierra nunca voy a ser perfecto, así que mejor me quedo sentado haciendo todo lo que yo hacía antes. No puede ser así. Si usted ama al Cristo, su conciencia no le permite hacer eso. Así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo va y anda en esta luz. Hay un crecimiento en su persona, de profundizar en el Evangelio, y eso se ve reflejado en su vida. Esa es una parte de la obediencia. La otra parte de la obediencia a la que podemos ir, por favor, si nos vamos a Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4, 19 dice de esta manera: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si usted va en pos de Jesús, tiene que pasar algo. Usted será hecho un pescador de hombres. No, pero yo no soy bueno hablando. No, pero es que yo soy tímido. No, que lo haga el pastor. No, la Biblia dice, si usted quiere venir en pos de él, usted será pescador de hombres. ¿Encaminado hacia qué? Vamos por favor a Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el inicio de esta lección habíamos dicho que el pacto del Mesías o del Cristo tiene ciertos componentes, ¿verdad? El hecho de que Él nació, el hecho de que Él padeció y murió, el hecho de que Él resucitó, el hecho de que Él ascendió a los cielos y envió a su Espíritu Santo y va a volver a venir. Todos queremos en la segunda venida del Señor, ¿verdad? ¿Cuándo es la segunda venida del Señor? El día y la hora, nadie lo sabe. Sin embargo, aquí hay una pista muy importante para nuestras vidas. Este evangelio del reino debe de ser predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y yo entiendo que la parte más importante del fin es la venida de nuestro Señor. Entonces, si nosotros estamos aferrados al pacto que Dios nos da, vivimos para esto también. Todas las demás cosas ya se han cumplido, pero esto todavía se tiene que cumplir. Y si yo soy una persona que creo en el pacto y creo en mi Señor, entonces yo voy encaminado a esto. Yo obedezco hacia esta dirección. Y me gustaría que nos fuéramos por favor a la lección 11, por favor. La lección 11. Y esa lección se